Bienvenidos a la conferencia Trastornos digestivos y fibromiositis en disautonomía por el especialista en disautonomía, doctor Humberto Fasanella. Damos la bienvenida a todas las organizaciones participantes. Organiza Fundación Disautonomía Panamá con la Universidad de Panamá, Facultad de Medicina. Participan Disautonomía Chile, Disautonomía Latinoamérica, Disautonomía Guate y Aurodisautonomía. Bienvenidos todos. Doctor, ¿puede pasar la hoja? Este video de esta conferencia internacional, Trastornos gastrointestinales y fibromiositis en disautonomía, será grabado para fines educativos por la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y por la Fundación Disautonomía Panamá, las cuales podrán reproducirlo y darle divulgación en sus redes sociales y demás medios de comunicación. Ninguna otra persona está autorizada para grabarlo o reproducirlo en forma alguna. Los derechos son reservados. Bienvenidos entonces a la conferencia de la mañana de hoy, conversando con el doctor Humberto Fasanella, especialista en disautonomía, trastornos gastrointestinales y fibromiositis en disautonomía es el tema del día de hoy. Recuerden que pueden hacer sus preguntas por el chat de esta sesión o escribir a @disautonomiapanamá. Si tienen sugerencias de nuevas conversaciones para temas relacionados con disautonomía, hacerlo a @Humberto Fasanella. Damos entonces la palabra al doctor Humberto Fasanella para que dé inicio a la conferencia. Muchas gracias, Jorge. Bueno, justamente por las sugerencias recibidas en la conferencia anterior, muy relacionado con dolores musculares asociados a la condición de disautonomía, es que nació la idea, a través, repito, de esa sugerencia, del desarrollo del tema del día de hoy. Con muchísimo gusto estamos esperando inquietudes para responder también en las próximas sesiones. La pregunta que motivó esta conferencia es específicamente esta. Cuando ingiero algo que me produce molestias abdominales, siento que me duelen los músculos, tanto del cuello y espalda. También que mi corazón se acelera y baja la tensión, siempre acompañado con muchos mareos. Esto me pasa desde hace 7 años. Desde hace 2 meses he presentado desmayo en 3 ocasiones. He consultado con varios médicos y algunos me dicen que es fibromialgia y otros me diagnostican disautonomía. Entonces, como esta era una pregunta bien compleja que nos hicieron en la sesión anterior, decidimos abrir una exposición, más que una exposición, un conversatorio dinámico para poder atender esta petición. En docencia hablamos del signo de Kerr. El signo de Kerr es un dolor referido al hombro izquierdo y se debe a ruptura del vaso. ¿Por qué tengo interés en desarrollar esta idea? Porque debemos entender que un trastorno abdominal o retroperitoneal, por ejemplo, vaso, es capaz de producir síntomas a larga distancia, hombro. Habitualmente estamos acostumbrados a que si el dolor es abdominal, la respuesta debe ser abdominal. Y si el dolor es muscular, la respuesta debía ser entonces muscular. En el caso de disautonomía, es posible que un dolor abdominal tenga una respuesta en lo muscular. Estamos hablando de un arco medular complejo que, si acaso, después en preguntas y respuestas podemos aclarar un poco. Por el momento, recordar que un dolor en el hombro izquierdo puede ser un signo de un trastorno abdominal. En relación a eso, traigo este ejemplo. Se trata de un jugador de fútbol americano. En el 2006 sufrió, debido a la actividad misma del deporte, una contusión en este punto rojo, que es la ubicación del vaso, y ese atleta presentó un malestar en el hombro izquierdo, motivo por el cual tuvo que ser retirado temporalmente del juego y posteriormente reingresa. Más el dolor en el brazo le impidió mantener el ritmo, el rendimiento que había tenido previamente. Resulta que el dolor en el hombro izquierdo traducía un problema que era la ruptura del vaso, una emergencia absoluta.
pero lejos de producir signos característicos de la ruptura de vaso, que no interesa tanto el día de hoy, sí presentó un dolor referido al hombro izquierdo. Entonces, quiero que para el desarrollo de la exposición quedara como muy claro el hecho de que los trastornos intestinales, abdominales y digestivos pueden referirse a cualquier parte del cuerpo y, en este caso, dolor abdominal, vaso, hombro izquierdo. Recordar un poco el diafragma es la estructura muscular que divide tanto el tórax del abdomen. Este diafragma va a experimentar presiones progresivas debido a diferentes cuadros abdominales. El día de hoy específicamente vamos a hablar de la intolerancia digestiva y cómo afectan tanto esa intolerancia digestiva a la capacidad pulmonar respiratoria, como es capaz de producir dolores referidos que muchas veces podemos atribuírselo, por ejemplo, a fibromialgia. Cuando tenemos estimulación del diafragma, como vimos en la lámina anterior, se produce un dolor referido a las regiones musculares del cuello, trapecio, músculos de la región anterior, por ejemplo, escaleno, y en la parte posterior, inclusive muchas veces hacia la escápula. Si usted que me escucha tiene una condición de disautonomía, es altamente probable que tenga en este momento y en los días pasados un dolor hacia el trapecio, el hombro del lado izquierdo y detrás de la escápula. Y sería mandatorio para efectos de la comprensión de la exposición del día de hoy que podamos relacionar ese dolor con algún trastorno digestivo. Sin embargo, pudiera ser debido a muchísimos otros factores. Hoy, repito, estamos interesados en desarrollar el tema de procesos digestivos y cómo alteran tanto el dolor muscular como activan la disautonomía. Haciendo énfasis y recordando que un dolor también puede tener causas locales, ya no dolor referido de origen abdominal, sino que pueden tener causas locales, repito, por ejemplo, tendinitis, la inflamación de la bursa, bursitis, muy frecuente lesiones del manguito del rotador y otras inflamaciones de causa local. O sea que nunca podemos descartar que aquella persona que presenta dolor en el hombro izquierdo tiene que ser o fibromialgia o disautonomía o un dolor intestinal en forma absoluta. Siempre debemos descartar que eso obedezca a una sintomatología local. Una causa muy frecuente de dolor muscular en hombro izquierdo y muchos otros músculos es la fibromialgia y la fibromiositis. Yo hoy no voy a entrar en cuanto a diferenciación de ambos términos y asumo que son sinónimos el día de hoy. Entonces, la fibromialgia también es una causa ya no local de dolor en el hombro izquierdo y muchos otros músculos. El tema de hoy, trastornos digestivos. Los trastornos digestivos en disautonomía hacen referencia a una serie de síntomas, todos relacionados, por ejemplo, con ojo seco, boca seca, tos nocturna, sensación de peso eh, en la cabeza, cefalea, agachamos la cabeza y podemos sentir presión. Puede haber aturdimiento, molestia con el ruido, se llama hiperacusia dolorosa. Pueden haber otros síntomas asociados, por ejemplo, como con dificultad para tragar. Esos trastornos digestivos generalmente están siendo producidos por un cuadro de confusión funcional. Esa confusión funcional nace en el estómago y este, en vez de vaciar hacia abajo, es decir, hacia intestino delgado y luego colon, lo hace en forma retrógrada, lo que se denomina como esofagitis por reflujo gastroesofágico. Entonces, esos trastornos digestivos, ojo seco, boca seca, congestión nasal, dificultad para tragar, sensación de respiración incompleta, se ven frecuentemente en disautonomía. Teniendo muchas otras causas, los trastornos digestivos
se consideran como gatillos o detonantes para que aparezcan síntomas disautónomos. Sin embargo, también es posible que estos trastornos digestivos activen una condición de fibromialgia. Como ya dijimos, si hay un trastorno digestivo en el cual hay distensión abdominal, hay dificultad para tragar, hay sensación de llenura, es posible que ese reflejo o ese estímulo que está ubicado en abdomen provoque contractura muscular, pero también esté provocando, por otra parte, hipotensión, arritmia, síncope, o que una comida, por ejemplo, carbohidrato, pueda provocar una crisis de dolor o una crisis de ansiedad o una crisis de pánico o una crisis de taquicardia. De tal manera que podemos decir que la fibromialgia refuerza los trastornos digestivos y también que la disautonomía es capaz de detonar una crisis de fibromialgia. Sin embargo, la fibromialgia refuerza también las consecuencias directas o la descompensación de la disautonomía. Este cuadro complejo, específicamente los trastornos digestivos, es lo que vamos a hablar hoy en particular de dos. El primero, que corresponde a intolerancia a la lactosa, y el segundo, que se llama cuadro de histaminosis. La exposición cobra valor si en vez de exposición per se convierte en un diálogo. Entonces estamos prestos a que se nos hagan las preguntas porque hace que esta discusión sea de partes y no solamente un monólogo. Agradezco mucho la participación activa de todos ustedes. Los trastornos digestivos asociados en disautonomía son, como ya mencioné, el reflujo gastroesofágico, importantísimo, reflujo gastroesofágico. Este reflujo gastroesofágico tiene mucha más importancia de noche, forma parte de la característica del disautónomo. Por eso que en disautonomía el reflujo gastroesofágico hay que tratarlo generalmente en la mayoría de los pacientes. Junto con el reflujo gastroesofágico está la primera gran intolerancia que vamos a hablar el día de hoy, que es la intolerancia a los carbohidratos, específicamente a la lactosa, es decir, al azúcar derivado de los lácteos. Y en la segunda parte de la conversación hablaremos de un cuadro que se produce por déficit de diamino oxidasa o inactividad de esa enzima, también llamada DAO, diaminooxidasa, que se observa cuando hay intolerancia a las carnes, embutidos, alcohol, etc. Generalmente en el paciente disautónomo se asocia también intolerancia al gluten, pero ya complicaríamos mucho, haríamos muy complejo la comprensión de los trastornos digestivos en el paciente disautónomo y lo que es válido para tanto el reflujo gastroesofágico, la intolerancia a los carbohidratos, en particular la lactosa, y el déficit de la diaminooxidasa son válidos también para el gluten. Gluten requiere un día particular para su desarrollo. Y por último, aunque no es una intolerancia, incluimos la hipoglicemia reactiva. Siempre, en todas las sesiones, a pesar de que lo explicamos, siempre aparecen preguntas y en razón a esas preguntas previamente formuladas, hago un breve inciso para hablar de lo que es hipoglicemia reactiva. Cuando una persona no es disautónoma, ejemplo, mi persona, consumimos azúcar, lo lógico es que el azúcar suba progresivamente media hora, 45 minutos, y ese azúcar, después que alcance un pico, va a comenzar a descender progresivamente. De tal manera que a las 2 horas, el valor de la glicemia nunca va a ser más bajo que el valor inicial. Generalmente se parecen mucho. Por ejemplo, una glicemia en ayunas de 80 miligramos por decilitro a las 2 horas va a ser aproximadamente lo mismo. Sin embargo, y sé que es así, porque es muy frecuente la hipoglicemia reactiva, tanto que afecta a la mitad de los pacientes con disautonomía, ocurre algo muy parecido a, doctor, cuando yo consumo
carbohidratos, en particular pasta o arroz o harinas, yo siento taquicardia, palpitación, angustia, sudoración e inclusive puede llegar a asociarse a crisis de pánico. ¿Qué ocurre en estos pacientes y por qué no me ocurre a mí? Cuando yo absorbo azúcar o glucosa a nivel del duodeno, se eleva la insulina y ellas se ponen de acuerdo porque mi simpático y parasimpático no es disautónomo. En el caso del paciente disautónomo, no existe ese equilibrio simpático-parasimpático y la absorción de los azúcares ocurre rápido y produce una elevación de la insulina. Esa insulina va a producir hipoglicemia. Con muchísimo gusto, en el transcurso de la conversación, insistiré en este concepto, pero responde a muchas preguntas que siempre se hacen. De hecho, esta es la cuarta conferencia anual internacional que hacemos y siempre nos preguntan por qué con los carbohidratos me siento peor. Muy bien. Comenzamos entonces con la intolerancia a la lactosa y el reflujo gastroesofágico. Ambas condiciones, la intolerancia y el reflujo gastroesofágico, están presentes en el 75% o más de la población adulta. 75% es un número conservador. Es decir, es altamente probable que de las personas que están escuchando esta conferencia, hayan 70, 80 o 90 personas que tengan un grado variable de intolerancia a la lactosa y de ahí la importancia y el interés que despierta el poder explicar no solamente en qué consiste, sino qué podemos hacer para mejorar dicha intolerancia. Siempre la intolerancia a la lactosa siempre se asocia a reflujo gastroesofágico y ese reflujo comienza a una etapa muy precoz, tan precoz como la de los 3 a 4 años. La pregunta que deberíamos hacer, si todos somos, o un porcentaje muy alto, somos hipersensibles, somos no alérgicos, sino intolerantes a la lactosa, la pregunta que hay que hacer, ¿a qué cantidad de lactosa somos sensibles o cuánta podemos tolerar? Por ejemplo, hay personas que tienen una intolerancia, pero les permite consumir una taza de 250 cc o centímetros cúbicos de leche. Otros tienen una intolerancia a 2 vasos de leche. Otros tienen intolerancia a una cantidad ínfima, por ejemplo, 1 miligramo, que es la lactosa que viene como excipiente o acompañando a muchísimos medicamentos que usamos diariamente. En disautonomía, cambia la estadística, cambia la cifra, y del 75% podemos llegar a un valor tan elevado como el 95%, y cuando se mezclan la intolerancia a la lactosa, como veremos después, con el déficit de la DAO, diaminoxidasa, se asocia a intolerancia al gluten, o existe un cuadro inflamatorio, eh, bien sea viral o bacteriano, esa intolerancia ya no es del 95% per se muy alta, sino que se convierte en el 100%. Entonces es muy importante en este momento fijar dos ideas básicas. Uno, disautonomía, sinónimo de intolerancia a la lactosa, disautonomía, sinónimo de reflujo gastroesofágico. Repitiendo, signos y síntomas propios del reflujo gastroesofágico son ojo seco, boca seca, tos nocturna, prurito, picazón, molestias en laringe, faringe, congestión nasal, moco permanente, es capaz de producir un cuadro muy similar a un proceso alérgico, y de hecho muchos procesos alérgicos dejan de serlo cuando se hace el diagnóstico correcto, que es el reflujo gastroesofágico. Como habíamos dicho, la intolerancia a la lactosa y el reflujo gastroesofágico comienza frecuentemente a los 3 años. Antes es posible encontrar intolerancia a la lactosa y reflujo
el reflujo inclusive desde el momento mismo del nacimiento. La intolerancia a la lactosa es mucho más extraño, pero todo comienza a los 3 años aproximadamente con dolor abdominal si el niño está en capacidad de expresar que eso que siente es dolor abdominal. Si a un adulto le cuesta definir dolor abdominal de otro tipo de molestias, mucho más difícil va a ser para un niño explicar qué es lo que siente. De ahí viene que el pediatra, los médicos y los padres debemos estar entrenados en reconocer no lo que el paciente dice, sino lo que el paciente probablemente tenga. Y el cerebro solamente va a diagnosticar lo que conoce. Los ojos solo ven lo que el cerebro conoce y reconoce. Entonces, tener pendiente siempre la intolerancia a la lactosa y el reflujo como una condición muy frecuente a partir de los 3 años. Una característica del dolor abdominal en los niños con reflujo gastroesofágico, ya habíamos dicho en principio que era a predominio nocturno, es que el niño, debido a la emoción del juego, oculta muchos de esos síntomas, entre comillas, oculta, disimula o simplemente se distrae en actividades lúdicas, juego, y los síntomas aparecen generalmente más a predominio nocturno. Entonces es la gran pregunta que nos hacemos los padres, sobre todo en todo tipo de niños, pero en particular en el paciente disautónomo, porque estuviste jugando todo el día y ahora en la noche vas a tener tos, vas a tener estornudo, vas a tener insomnio, vas a tener malestar general, vas a estar irritable y no quieres dormir. De tal manera que, repitiendo un poquito, esa sintomatología más nocturna en el disautónomo y en el niño a partir de los 3 años, se va a caracterizar por trastornos respiratorios variables, desde congestión nasal, otitis frecuente, vértigo o laberintitis. Es decir, mareo con un cuadro de dificultad respiratoria que puede ser alto a través de la rinitis o puede producir enfermedad bronquial, inclusive ya cuando está desarrollado el músculo puede producir asma. Entonces estas condiciones persisten hasta eh, el adulto mayor. Es decir, no desaparecen nunca en la vida. Lo que aprendemos a vivir generalmente es resistiendo, si no corregimos, por supuesto, la intolerancia a la lactosa, resistimos con rinitis, otitis, dolor, hiperacusia dolorosa, que es el dolor ese que yo digo que no me hablen muy fuerte porque me molesta, o con mareo permanente, y convertimos una enfermedad que se limita a una lactasa, la enzima que digiere la lactosa, la convertimos en otra enfermedad que puede ser, por ejemplo, asma, eh, cuadros de bronquitis o cuadros riníticos o cuadros de sinusitis. Y repito la idea de que estas condiciones persisten aún en el adulto mayor. Cuando una persona, un niño en particular, presenta estos síntomas, generalmente van a llevar al insomnio, va a ser un niño con irritabilidad, con un grado variable de ansiedad, particularmente, e invito a los padres, e invito al disautónomo, para que identifique cómo hay cierto cuadro de ansiedad o de angustia, no solamente en cuanto a desespero conductual, sino a la necesidad de consumir carbohidratos, azúcar, chocolate o cualquier tipo de alimento hacia la noche. Es una ansiedad, una angustia que se activa después de las 4, 5 de la tarde, si el horario, por supuesto, es horario de verano, ¿no? Entonces, estos niños también desarrollan trastornos de déficit de atención y se inicia un periodo de adecuación porque son niños que tienen bajo rendimiento académico, pueden ser tremendamente responsables, pero la responsabilidad no es suficiente para que venzan un grado de dificultad diario, y no solamente diario, sino también nocturno, para que al día siguiente tengan la capacidad física e intelectual de un niño que sin ser tolerante a la lactosa duerme bien.
Se estima que un 15% de la población mundial, estamos hablando de un porcentaje altísimo, tiene algún rasgo disautonómico. No necesariamente estamos hablando de que el 15% es disautónomo, toda vez que disautonomía se considera una enfermedad rara y como tal se define un paciente en cada 2.000 habitantes. Sin embargo, 15%, si agregamos intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, privamos el sueño por cualquiera de las vías, si existe un cómo hacer genético, si existe una cama o un lecho genético, es posible que con los suficientes factores estresores orgánicos se desarrolle una forma de disautonomía. Concepto básico, me permiten la generalización, es que de padres disautónomos, hijos disautónomos. No implica que la disautonomía como tal se va a, a desarrollar. Posiblemente queden como rasgos y si el aprendizaje de los padres incluye el manejo de la lactosa y de la lactasa como enzima, es posible que por lo menos un factor le sea reducido para que no hayan tantos factores gatillantes para producir la disautonomía como enfermedad. Si el paciente es portador de predisposición para padecer disautonomía, es decir, uno de los padres es disautónomo y el otro, sin serlo, es alérgico, es muy probable que el reflujo gastroesofágico y la intolerancia a la lactosa puedan ser uno de los detonantes para su aparición. Entonces aquí invitamos al disautónomo a tratarse su intolerancia a la lactosa y ser muy cautelosos, muy vigilantes del bienestar de los hijos y de esa posible intolerancia a la lactosa de esos niños. La última revisión hecha por Cochrane en marzo del 2020 define un poquito lo que ya hemos dicho, el reflujo gastroesofágico, que es el movimiento del contenido gástrico hacia el esófago. Es decir, puede ser alimento o puede ser ácido clorhídrico gasificado. Este es el peor, ácido clorhídrico gasificado. Este es el que pasa generalmente desapercibido. Haremos hincapié en el después. La enfermedad por reflujo gastroesofágico causa complicaciones. Las ya mencionadas, irritabilidad, sea niño o adulto, problemas respiratorios, crecimiento deficiente, entre muchísimas otras consecuencias. El diagnóstico se realiza generalmente clínico. Basta con cambiar lactosa, sospechar lactosa, cambiar lactosa y mejorar los signos y los síntomas, si bien hay otras pruebas de laboratorio que pudieran confirmarnos el diagnóstico. Pero yo los invito a todo paciente disautónomo que haga énfasis en la percepción de los lácteos en su vida y en la de su familia, porque la intolerancia a la lactosa es una condición genética que aumenta con el discurrir de los años. Aquí, por ejemplo, hacemos énfasis en una revisión sistemática que se hizo en México en relación a reflujo gastroesofágico. Estos médicos hacen la siguiente observación. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, llamada también ERGE, esofagitis por reflujo gastroesofágico, es un trastorno gastrointestinal muy frecuente. Se estima que el 40% de los adultos tiene pirosis, que no es otra cosa sino ardor o acidez, y o regurgitación, es decir, la sensación de líquido, de bien sea de ácido o bien sea de alimentos hasta esófago, al menos una vez al mes. 20%, una cifra bastante alta, tienen reflujo sintomático una vez a la semana y un 7% lo hace todos los días. Estos investigadores, cuando hacen esta observación, la hacen basada en pacientes que aceptan que tienen reflujo gastroesofágico. Mas, sin embargo, existe una entidad llamado ERGE asintomático, es decir, ocurre ojo seco, boca seca,
tos nocturna, afección respiratoria, muy importante. La primera causa de fibrosis pulmonar no es el cigarrillo, es el reflujo gastroesofágico. Y en esos pacientes, cuando se les pregunta, ¿cuántos cigarrillos ha fumado? No, doctor, yo jamás fumé o fumé ocasionalmente en mi adolescencia. Se estima actualmente que la primera causa de fibrosis pulmonar está asociada o es causada, es decir, una relación causa-efecto con el reflujo gastroesofágico con o sin hernia, y dado la casuística de que el 75% es intolerante a la lactosa, entendemos que uno de los factores más importantes que producen reflujo gastroesofágico sería esa misma intolerancia. Este esfuerzo por reducir o por tratar intolerancia a la lactosa ha hecho que Europa, específicamente 17 países de la Unión Europea, hayan intentado y logrado, por supuesto, retirar la lactosa de muchos medicamentos. En particular, de aquellos medicamentos que se entiende deben ser tomados en ayuno, es decir, con estómago vacío, porque si no la absorción se perjudica o se desfavorece. Caso ejemplo de la levotiroxina, el Eutirox, que todos sabemos que se debe tomar con agua. Sin embargo, el Eutirox tiene lactosa. La lactosa forma parte de los excipientes. Por ejemplo, 100 microgramos es una cantidad muy pequeña. ¿Cómo tomamos? ¿En qué presentación podemos tomarnos 100 microgramos? Es una partícula muy pequeña. El vehículo con el que se incluyen esos 100 microgramos, agregan o forma parte de ese vehículo la lactosa. Entonces estamos tomando Eutirox con lactosa en un ayuno perfecto, y hay pacientes que, a pesar del esfuerzo por incrementar dosis o reducir dosis de Eutirox porque le atribuyen palpitaciones, arritmia, hipertensión, hipotensión a los múltiples ajustes del Eutirox, no es el Eutirox per se, no es la cantidad, los 100 microgramos o los 75 microgramos, es la asociación con lactosa lo que hace que el, la, eh, la toma de ese medicamento provoque síntomas asociados a intolerancia. Otros medicamentos muy frecuentemente indicados en disautonomía, en reflujo gastroesofágico, pantoprazol, esomeprazol, rabemprazol, todos los prazoles, todos los inhibidores de la bomba de protones y la domperidona, por ejemplo, ¿no? También levosulpiride. Entonces, estos medicamentos, cuando ustedes van a tomarlos, como se hace media hora antes de las comidas, es decir, otra vez estamos en ayuno, tienen que verificar que estos medicamentos vengan sin lactosa. Se sugiere en el paciente disautónomo que no cambien una presentación por otra. Por ejemplo, si siempre he tomado esta presentación y me ha caído bien, no existe para el paciente disautónomo un equivalente que le caiga bien. Otra vez tendrá que probar si la tolerancia o la intolerancia se presentan, porque hay muchos otros factores entre los cuales hay que considerar no solamente la lactosa, sino también la capacidad que tienen para estimular los medicamentos, pueden estimular o inhibir a la diaminooxidasa. Insistiré más tarde en eso. Recordar que pueden hacer preguntas al chat con muchísimo gusto, es lo que permite darle dinámica y adecuar que las explicaciones sean para el público que está generando dichas inquietudes. Por supuesto, al Instagram, Disautonomía Panamá, o a través del chat. Y, como dijo el señor Jorge, para nuevos conversatorios, siempre es bueno adecuarse a lo que es del interés de los que escuchan esta conversación. Para el tema, pueden escoger en base a inquietudes, hacer preguntas a mi Instagram, y con mucho gusto desarrollaremos una conversación en relación a aquel tema que sea factible hacerlo en torno a sus inquietudes.
Ya en la segunda parte de la exposición, para entrar después en preguntas y respuestas, hablaremos de la histaminosis. Entonces, hasta ahora hemos desarrollado algunas ideas básicas. Uno, un dolor en el hombro, un dolor en la pierna, un dolor en la espalda de tipo muscular puede ser un arco reflejo de tipo visceral, es decir, la patología está presente o quien inicia la patología puede estar en el intestino, en vísceras, y sin embargo el dolor ser referido a otras áreas. La segunda idea básica, ya muy desarrollada, la intolerancia a la lactosa y la asociación con el reflujo gastroesofágico. Insistimos mucho con el tema porque es el pan diario del paciente disautónomo, la intolerancia. La segunda a considerar, que generalmente no se piensa, es la histaminosis. Quien está escribiendo desde Barcelona, España, en España se maneja mucho el concepto de histaminosis. Existe una cultura en Europa en relación a histamina que no tenemos en América, y de hecho el tratamiento de la histaminosis, si no se hace el diagnóstico, mucho menos haremos el tratamiento adecuado porque sencillamente no disponemos del medicamento para tratar la histaminosis. Sin embargo, se consigue, ¿no? Como es fundamental, nos detenemos un momento a ver qué es histaminosis. La histamina, ustedes pueden asociarla, por ejemplo, a cuadros alérgicos. Histamina es lo que nos produce broncoespasmo y asma. Histamina es lo que se eleva cuando estamos aspirando, inhalando polen, lo que nos produce urticaria o prurito eh, en piel o en mucosa o inflamación, es la histamina. Esta histamina, por naturaleza, está tanto en el alcohol, en cualquier bebida, champán, vino tinto, cerveza, vino blanco, no importa el tipo de bebida, todas van a tener un porcentaje variable de histamina, pero van a ser ricas en histamina. Las carnes procesadas, carnes industriales o los pescados, tanto fermentados o ahumados, presentan alto contenido de histamina. Repito entonces, los alimentos enlatados o encurtidos, porque ya tienen un proceso de fermentación. Aquí tenemos, por ejemplo, algo que insospechadamente es rico en fermentos y por lo tanto en histamina, el chucrut, los pepinillos en vinagre, la salsa de pepinillos y la salsa de soya. También tenemos los productos lácteos fermentados, el yogur, el kéfir, suero de leche y los quesos añejos, que son los que recomendamos un poquito más al paciente con intolerancia a la lactosa. Sin embargo, eh, quitando un poquito la lactosa, ellos se enriquecen con histamina. Las frutas, que hago énfasis en las frutas, en disautonomía, hay un momento crítico en las cuales las frutas deben ser eliminadas. En particular, todas las berry, fresas, por ejemplo, y los cítricos. Muy importante suspender en un momento determinado los cítricos. Verduras como el tomate sabemos que es un elemento cítrico y aparte de cítrico tiene histamina. Las legumbres y hay otras cosas que quisiera hacer énfasis que he dicho en otras exposiciones, en otras conversaciones y es objeto de polémica. En fibromialgia hay la tendencia a dar altas dosis de vitamina C, 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos. Y resulta que la vitamina C es excelente antioxidante, tiene una prescripción absoluta y estoy de acuerdo con ella en pacientes fibromiálgicos, más sin embargo la vitamina C en pacientes que tengan intolerancia a la histamina puede esta vitamina C reducir la actividad de la enzima DAO y producir un cuadro de histaminosis. Entonces, ¿qué es histaminosis? Es la elevación de la histamina en nuestro cuerpo, en nuestra circulación, que llega al pulmón, a la piel, al cerebro, que puede producir desde hipotensión, taquicardia, reacciones alérgicas.
¿De dónde viene esa histamina? Viene de una fuente de alimentos o bebidas, por ejemplo, alcohol. ¿Y por qué a unas personas le produce cuadros de histaminosis o cuadros alérgicos y a otras no? Depende de la concentración de una enzima que ya he mencionado, que se llama DAO. DAO sería una diamino-amino oxidasa. Diamino oxidasa. Entonces, la principal causa de la alteración enzimática es una alteración en la función. Y esta característica es genética. Algunas personas tienen poca diamino oxidasa. De aquí que hasta hace poco se decía que algunas patologías crónicas como la migraña eran hereditarias. Y resulta que muchas migrañas, así como muchos cuadros alérgicos, así como muchos cuadros de reflujo, así como muchos cuadros de arritmia, no son hereditarias. Lo que son hereditarios es justamente el déficit enzimático de diamino oxidasa. Puede ser que tenga una cantidad adecuada de diamino oxidasa y que las causas del déficit se deban a fármacos, lo veremos muy rápidamente, y a otras patologías, o bien porque esté consumiendo vitamina C, que disminuye la actividad de la diamino oxidasa. Sintomatología de histaminosis en el estudio poblacional, es decir, en base a 1000 pacientes, ¿qué es lo que por lo menos 700, 800 pacientes referían al presentar el cuadro de histaminosis? Observen que los signos se van imbricando, se van mezclando entre disautonomía, fibromialgia. Tenemos la migraña, produce crisis disautonómica y fibromiálgica, produce mareo, porque también activa el reflujo gastroesofágico, síndrome de intestino irritable, toda vez que se van a producir fermentos digestivos, distensión abdominal y por esa vía otra vez reflujo. En una de las preguntas que pude leer, que estaba obligado a responder porque la han hecho ya varias veces, es ¿qué más se puede hacer con el estreñimiento en un paciente con gastroparesia disautonómica? Es decir, con el enlentecimiento de la motilidad y del vaciamiento tanto del estómago, intestino delgado. El estreñimiento puede deberse al déficit, bien sea funcional o en cantidad, es decir, en actividad o en cantidad de la diaminooxidasa. Así como produce estreñimiento, puede producir diarrea, dolor de estómago, flatulencia, sensación de llenura, de hinchazón, el no querer comer absolutamente nada durante varios días, náuseas, sensación de saciedad, trastornos cutáneos, puede producir piel seca, atópica, dermatitis, psoriasis, urticaria, picor, edemas. Puede estar relacionado con síndromes premenstruales, con amenorrea, ovarios poliquísticos. Por supuesto que habrá muchísimas otras causas que puedan provocar estos cuadros. Sin embargo, la histaminosis, y más en nuestro hemisferio occidental, en América, donde se trabaja menos el concepto de DAO o diaminooxidasa, es importante que los médicos tengamos un entrenamiento y en ausencia de ese entrenamiento, el paciente sea capaz de hacer algunos diagnósticos para buscar la ayuda adecuada. Muy bien. Cuando hablamos de histaminosis, debemos incluir astenia, que es el cansancio, la fatiga absoluta, y la sensación de cansancio injustificado, es decir, no relacionado con esfuerzo físico, que ha sido objeto de la discusión en anteriores conversaciones. Esto lo voy a traducir, lo voy a simplificar. Hay medicamentos que no se deben consumir cuando hay cuadros de histaminosis. Por ejemplo, la aspirina. Y la aspirina forma parte de muchos de los protocolos del COVID-19 actualmente. Y resulta que ya han sido publicados casos de COVID
relacionados de disautonomía relacionado con COVID, llamado disautonomía post-COVID. Y puede ser que estemos en presencia de las consecuencias de la prescripción del ácido acetilsalicílico, es decir, la aspirina. No solamente eso, sino, por ejemplo, la indometacina, que tiene menos indicación, valiosa también, pero es mucho más frecuente usada el diclofenac, el ketoprofeno, el metimazol, que es la dipirona, y el naproxeno. ¿Cuál sería la conclusión en el intento de que haya aprendizaje de las personas que me están escuchando? Es utilicen un solo antiinflamatorio, que no esté en esa lista. Por ejemplo, el ibuprofeno. Mientras no haya contraindicación para el ibuprofeno, es preferible que su uso no afecte la actividad AO. Después tenemos medicamentos antitusígenos mucolíticos muy frecuentes, teofilina, el ambroxol, la codeína, la acetilcisteína, que son sustancias fluidificantes del moco que utilizamos los médicos más acetilcisteína, ambroxol, codeína, desde hace tiempo la estamos como prescribiendo en casos muy específicos. Otros medicamentos que no voy a desarrollar en este momento, sino tal vez quien tenga, y seguro que va a ser así, muy buena memoria, es los antibióticos que contengan ácido clavulánico. El ácido clavulánico es la presentación más comercial con la cual se acompaña, por ejemplo, la amoxicilina. Entonces, si usted sospecha, si usted se hace alguna prueba de actividad DAO y sospecha que tiene algún problema relacionado con histamina por los síntomas y por la orientación de su médico, recuerde que hay una cantidad de medicamentos antiinflamatorios, use por ejemplo ibuprofeno, y antibióticos, nunca use medicamentos que tengan asociado ácido clavulánico. Entonces, ya a manera ya de conclusión, el paciente disautónomo es un paciente complejo, donde se asocia generalmente la fibromialgia, o es consecuencia de la disautonomía, o la disautonomía es consecuencia de la fibromialgia. Para no entrar en polémica, se asocian ambos cuadros. Detonantes, muchos. La privación del sueño, un medicamento inapropiado, por ejemplo, un esteroide que se utilice para un cuadro de asma, o un medicamento para subir la tensión en un paciente disautónomo, puede descompensarlo. Lo importante en el día de hoy es hacer énfasis en la asociación que presenta el disautónomo en cuanto a reflujo gastroesofágico, intolerancia a los carbohidratos como lo es la lactosa, un azúcar, y el déficit de diamino-oxidasa o en la actividad DAO. También es muy frecuente en el paciente disautónomo la intolerancia al gluten, y sin ser una intolerancia, expliqué en un principio la hipoglicemia reactiva, tratando de responder una inquietud que hacen muchos pacientes, que es, doctor, cuando yo consumo azúcares o carbohidratos, tales como pasta, arroz y harinas, en vez de sentirme mejor, lo que entro es en un estado de angustia, de palpitaciones, de sudoración, de entumecimiento, inclusive de angustia o de pánico. Entonces, es muy importante, ya para concluir y abrir la sesión de preguntas y respuestas, entender que manejar dieta en el disautónomo es todo un trabajo, todo un arte, que no solamente requiere del conocimiento del médico, que lo hay, sino también es del entendimiento del paciente y del uso de los medicamentos, que también existen para poder tratar los grados variables de trastornos malabsortivos o grados de intolerancia descritos. Entonces, no existe una intolerancia que no pueda ser tratada, 95% de los casos. No existe mejoría de un paciente que tenga algún grado de intolerancia, 95% de los casos. Y se invita a quienes están escuchando y viendo
esta conversación, para que surgieran preguntas y respuestas, se invita a que siempre hagan en su vida diaria un censo de alimentos que están consumiendo y si eso les produce consecuencias o no. A todos ustedes, muchas gracias por tu atención y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Excelente, doctor. Hay muchas preguntas, muchas se repiten. Sobre aquellas que se repiten, trataré de unirlas para aprovechar al máximo el tiempo posible. La primera sería, ¿qué efectos produce el consumo de alcohol en un disautónomo y qué relación eso con la enzima DAO? Claro, excelente pregunta, sí. El, el, todo alcohol, desde el sake, que es la bebida japonesa, que tiene un poquito menos de histamina, pero vamos a partir del principio para generalizar. Todo alcohol va a contener un grado variable de histamina. La histamina es aquello que, teniendo déficit o no de la DAO, produce al día siguiente un efecto tipo secuelar, ¿no? Duele la cabeza, hay un poquito de molestia, hay una pesadez. Entonces resulta que el alcohol tiene alta cantidad de histamina. Por definición, el alcohol tiene histamina. Entonces, un paciente, una persona que consuma eh, alcohol, por ejemplo, fracciones de la unidad, no va a pasar absolutamente nada. Pero si consume tal vez un vaso o 2 vasos de vino, va a entrar en competencia con la cantidad de DAO, diamino-oxidasa, o la actividad, tanto la concentración como la actividad de esa DAO que tenemos en el intestino. Entonces, el alcohol definitivamente es un medicamento, es una bebida que es rica en histamina. Y la histamina va a actuar, al absorberse por intestino, va a la sangre y va a producir un cuadro como de estado alérgico. O puede producir una vasodilatación, enrojecimiento, puede producir hipotensión, puede producir taquicardia y estando en presencia de un cuadro de histaminosis alimentaria, es posible que sea tratado por un cuadro de histaminosis de tipo alérgica. Por eso que es importante, gracias por esa pregunta, porque es de muchísimo valor que aquellos pacientes que tengan histaminosis deben observar cómo responden al consumo de alcohol. Muy bien, preguntan cuáles son los efectos para un disautónomo del consumo de pasta, gluten, harina de trigo. Claro, claro. Aquí, gracias por la pregunta. Sí, estoy viendo en el chat que eh, están reforzando la idea del alcohol, ¿no? Alguien me comenta, la cerveza me produce ronchas horribles en cara y cuello. Si el vino también lo va a producir, así sea el vino sea barato o caro. Eso refuerza la pregunta anterior. Excelente. Me pareció muy interesante esa pregunta y después hay otras preguntas derivadas de la LAO. Entonces, vamos a centrarnos en esta pregunta que es muy valiosa, siempre surge en el tema, en el contexto de la conversación. Se trata de un paciente que tiene una historia previa de síncope, mareo, debilidad, cansancio, taquicardia, y sentado en la mesa empieza a consumir pasta o arroz refinado, menos con, por supuesto, el arroz integral, repito, pasta, arroz refinado y harinas, particularmente la de trigo. Son carbohidratos que son de muy fácil absorción, son monosacáridos. Esto significa que nada más llegar al duodeno se absorben rápidamente. Comer en algunos pacientes, en una gran cantidad, un porcentaje alto de pacientes, el consumir estas tres cosas, repito, pasta, arroz eh, refinado y las harinas, van a producir un cuadro de como de angustia o ansiedad. A los minutos,
a los 20, 30 minutos, inclusive hasta menos, taquicardia, palpitaciones, agitación, síncope, desmayo. Y resulta que lo que están haciendo es un cuadro de hipoglicemia. Entonces, las reglas del disautónomo son reglas diferentes a la de un paciente que carezca de esa condición. En el paciente disautónomo, consumir azúcar no eleva el azúcar, la baja. Y para eso existe una prueba que hacemos rutinariamente en disautonomía, que es la curva de tolerancia a la glucosa y determinación de la insulina, tanto en ayuno como a la hora, a las 2 horas e inclusive a las 6 horas. Y observamos que el azúcar que se consume, azúcar o glucosa anhidra que consume, cuando se hace la determinación de glicemia e insulina a la hora, en vez de esperar encontrar un valor alto, por ejemplo, si inició con 80 miligramos de glicemia, esperamos encontrar 160, 180 miligramos de glucosa, de glicemia. Y en vez de ese valor, repito, 80, subir a 160, resulta que en vez de 80 pasó a 40. A las 2 horas puede tener 60, eso es hipoglicemia, y hasta las 6 horas inclusive puede tener signos asociados al descenso de la glucosa. Son signos neuroglucopénicos, es decir, la somnolencia o irritabilidad, o puede haber depresión, o puede haber crisis de pánico. Eso es falta de azúcar en el cerebro. O puede haber otros signos asociados al corazón, arritmia, hipotensión, hipertensión, tensiones que generalmente oscilan. Entonces, que quede claro que un porcentaje muy alto de la población, dentro de ese 15% que tiene rasgos o predisposición a la disautonomía, el consumo de azúcar puede desenmascarar algunos de los síntomas propios de los rasgos disautonómicos. Muy bien, preguntan para todos aquellos que son intolerantes a la lactosa si pueden entonces consumir leche deslactosada o enzimas digestivas, ¿qué efectos pueden darse? Sí, Jorge, te pido por favor, esa pregunta no solamente es muy buena como las previas, sino muy compleja. Y de verdad que estoy disfrutando la calidad de las preguntas. ¿Pudieras repetirla, por favor? Claro que sí. El consumo de leche deslactosada y enzimas digestivas, si puede ser una opción para aquellos que son intolerantes a la lactosa y que son disautónomos. La respuesta es sí, pero con extremo cuidado. Fíjense lo que les acabo de decir, a ver, sin entrar mucho en explicaciones profundas o bioquímicas, ¿no? La lactosa es un azúcar complejo en el sentido de que está formado de glucosa y de galactosa. Entonces, la lactosa, como molécula ejemplo, ponemos lactosa, que es glucosa más galactosa, y ponemos la glucosa sola o su equivalente en pasta, arroz y harina. Resulta que si usted toma eh, la leche o los lácteos y tiene una intolerancia a la lactosa, pido por favor máxima atención en lo que voy a explicar porque es muy importante. Ese azúcar que no se absorbe va al colon, ya que no se absorbe en el duodeno, va al colon. Y ahí tenemos eh, bacterias fermentativas, anaeróbicas fermentativas, o sea, es decir, fermentan y van a producir CO2. Y producto de ese CO2 se va a producir distensión. Entonces, ¿qué es lo malo de tomar lactosa en un paciente con intolerancia a la lactosa? La distensión abdominal. Ahora, para que quede muy claro, en un paciente que tiene una sensibilidad extrema a los carbohidratos, es decir, refiriéndome otra vez al paciente que comiendo pasta, harina o arroz, se desaconseja el uso de deslactosantes, salvo que haya otra sugerencia y otras indicaciones médicas. Por ejemplo, yo mando deslactosante, lactasa, enzima
5 a 9.000 unidades por cada equivalente de, de lactosa fermentativa, pero tengo que hacer una aclaratoria que si el paciente tiene un síndrome de hipoglicemia reactiva, lo voy a mejorar del cuadro de distensión abdominal, pero va a empeorar del cuadro de hipoglicemia reactiva. Entonces, la respuesta es sí, sí se puede usar, pero el médico, el especialista, en particular en disautonomía, porque es que eso no, lamentablemente no es el conocimiento eh, medio médico. El especialista es el que va a decir deslactosa, pero tienes que hacer otras cosas en paralelo. Preguntan, ¿cómo se puede diagnosticar la histaminosis? ¿Qué recomendaciones puede dar al respecto? Y si tiene alguna relación con la mastocitosis. La respuesta es, con respecto a mastocitosis, sí y no. Son son dos autopistas completamente diferentes, pero lo que circula en ambas autopistas es el mismo vehículo. En la mastocitosis o los fenómenos de degranulación del basófilo, también se libera histamina, pero esa histamina se degranula o se produce como reacción, como cuando participa generalmente la inmunoglobulina E, generalmente, otras veces la A menos frecuente, y esa mastocitosis tiene que ver más con histamina de síntesis endógena. El tratamiento es diferente. Aquí estamos hablando de una histaminosis, las consecuencias son idénticas, pero la autopista por la cual ingresa la histamina al cuerpo no es la mastocitosis, son los alimentos. Entonces, repitiendo la idea, un embutido, un jamón serrano, eh, todos los alimentos, carnes procesadas, son ricos en histamina, el alcohol. Si yo tengo un déficit de diaminooxidasa, esa histamina, esa histidina, que es realmente el precursor de la histamina, no la puedo convertir, no puedo convertir después la histamina, no puedo catabolizarla porque no tengo la diaminoxidasa. Esa histamina pasa a través del tubo digestivo y es reabsorbida, es absorbida. Y ahí sí pasa a la circulación general. Y por eso el comentario de una paciente que dice que al tomar cerveza, es decir, histamina más fermento, una pregunta que sería valiosísima que se hiciera porque las levaduras empeoran los cuadros de, de disautonomía. Entonces, esa histamina que se absorbe es indistinguible del cuadro alérgico. O sea, hay pacientes que están yendo al alergólogo constantemente con pruebas positivas para el polen, para los ácaros, es decir, para lo que todo el mundo es alérgico, ¿no? No existe persona que no tenga una respuesta de hipersensibilidad al ácaro o a la proteína de la leche en grado variable. Entonces, esos pacientes que están siendo tratados como un cuadro de, por ejemplo, una urticaria de origen inmunoglobulina E o mastocitario o basófilo, cuadro alérgico, realmente corresponde a un cuadro de histamina por absorción. También es importante que el paciente, ya que hay mucho interés en el tema, y agradezco muchísimo porque ese fue el interés, es que el paciente aprenda en estas cápsulas de conocimiento y después se fortalezca en los talleres. La DAO, dado que la cultura diagnóstica del médico en América es muy pequeña, es difícil encontrar laboratorios que midan DAO. Aquí, por ejemplo, la Fundación de Disautonomía Panamá ha hecho un trabajo maravilloso, extraordinario, en el contexto de un Estado que es un Estado protector hacia la disautonomía, eh, hacia una cantidad de instituciones que promueven la investigación y el estudio, la Universidad de Panamá, la Clínica Disautonómica, de quien yo soy director. Entonces, dentro de esa investigación y ese interés está justamente la medición de DAO. DAO es una prueba eh, en sangre y se miden dos cosas. DAO como valor absoluto, si la condición es genética, va a estar bajo, pero puede estar el DAO normal
Y resulta que la actividad está alterada porque usted consume 1 gramo de vitamina C todos los días, o consume alcohol, o consume mucho salami, o consume X, Y o Z. Entonces, una cosa es el nivel y otra cosa es la actividad. Entonces, podemos tener niveles normales y actividades bajas. Y de hecho, existen pacientes que aún teniendo el actividad DAO normal y concentraciones DAO normales, se inicia un tratamiento secuencial. Siempre consulte con su médico. Recuerden que estos son píldoras que habría que agregarle mucho de conocimiento para que convertirlo en consulta médica. Pero a los pacientes se les pide primero el tratamiento de la tolerancia a la lactosa, se les da el tratamiento, algunas indicaciones, se les trata farmacológicamente la intolerancia a la lactosa y cuando persiste los síntomas asociados a la distensión y al reflujo, se inicia una prueba clínica terapéutica con, con suplementos de DAO. Repito, no tenemos cultura médica, eso no es una definición inexacta, sino que si no pensamos en histamina menos vamos a tener DAO. Entonces, en los países de América Latina y de Estados Unidos inclusive, tengo muchos pacientes en Estados Unidos donde consiguen los bloqueantes de la histamina o DAO lo tienen que conseguir no en farmacia, sino a través de los sistemas de corresponsalía, de encomienda. Entonces, el concepto está, uno, diagnóstico clínico de sospecha. El cerebro solamente diagnostica lo que conoce y los ojos solamente ven lo que el cerebro conoce. Si hay un paciente que tiene taquicardia, que tiene urticaria, que vive con distensión abdominal, que tiene reflujo, que ha sido evaluado por especialistas en disautonomía, que afortunadamente ya los hay, y no mejoran, entonces sospeche de los grados variables de intolerancia. Hasta ahora, muy conocidos, la intolerancia al gluten, la intolerancia a la lactosa, eh, pero insospechada la intolerancia a la histamina o por el déficit de DAO. Entonces, repito, muy importante, uno, sospecha clínica, como todas las enfermedades. Una historia clínica da el 70% del diagnóstico de cualquier enfermedad. Historia clínica, signos, síntomas y cómo recogerlos. Actividad DAO, concentración DAO o valor absoluto de histamina sérica. Muy bien. Excelente. Preguntan de manera constante cómo impacta el consumo de probióticos tipo yogur, kéfir en un disautónomo. Sí, la respuesta es, si usted tiene síntomas, no debería consumir ningún tipo de probiótico y no sé si tenemos, Jorge, tiempo para detenernos un poquito en esta pregunta. Eh, primero va a tener un cuadro de intolerancia a la lactosa, que aunque sean parcialmente fermentados, la lactosa ya no está presente en la concentración absoluta. Entonces usted dice, bueno, es mejor el prebiótico, entendiendo que prebiótico es aquello que estimula el crecimiento de una flora bacteriana, microbioma en el colon. Prebiótico es lo que estimula el crecimiento de la bacteria. Y probiótico es la misma bacteria. Por ejemplo, si yo doy un almidón que no se absorbe, el almidón va a absorber, que es un prebiótico, va a estimular el crecimiento de una bacteria, por ejemplo, entre otras, lactobacillus. Entonces, resulta que cuando se consume, ya hemos dicho, productos fermentados y usted está tomando, se cuidó de la lactosa, perdón, y tomó la lactasa, la tomó bien, usted siente que de todas maneras el abdomen aumenta de volumen, hay distensión, es decir, hay algo que le cayó mal y el kéfir es un prebiótico, probiótico, es lo que se llama simbiótico, porque tiene las dos cosas. Es una maravilla digestiva, una maravilla para los cuadros postdiarrea, es una cosa extraordinaria, no hablo mal de él, sino que en el paciente disautónomo
por intentar cambiar la flora bacteriana, y eso lo saben aquí en los pacientes, tanto en Panamá como los pacientes que asistimos a nivel internacional, no es que seamos enemigos de los probióticos, del lactobacilo, sino que ocurre lo siguiente. Me detengo, abro comillas. Cuando los azúcares que no han sido absorbidos en el intestino, porque no tiene, por ejemplo, la lactasa, llegan al eh, colon. Y en el colon, si estaban fermentados, ya ofrecen histamina. Es una condición sine qua non. Producto fermentado o semifermentado es histamina. Y después tenemos el lactobacilo, que es fermentador. Es decir, tenemos el azúcar que llegó sin absorberse y después lo fermentamos porque aumentamos el lactobacilo. Hay quesos, quesos que vienen ya con lactobacilo. Por ejemplo, los quesos, los quesos de maduración con hongo, ya vienen fermentados. Estamos hablando de los quesos azules. Esos quesos son ricos en lactobacilo y en hongos. Entonces, todo lo que venga en un estado de semidigestión o semifermentación es rico en, en o lactobacilo u hongo. Y eso iría para otra pregunta, pero es muy importante muchas veces no estimular más la flora bacteriana. La flora bacteriana que es rica en lactobacilo, lo digo responsablemente y basado en evidencia, eh, por tomar vitamina C aumenta el ambiente para que disminuya la actividad DAO, se absorbe mucho menos la histamina se absorbe por el colon, producto de la vitamina C, entramos en fermentación del colon y por fermentación se va a producir más histamina, más distensión y todo lo que tenga distensión va a producir más reflujo. Entonces, por eso es cierta cautela y la coloqué. No hacemos nada, por ejemplo, con cuidarnos de histamina y tomar aspirina o tomar diclofenac o tomar otros antiinflamatorios. Sugiero siempre que el disautónomo haga una lista de medicamentos que pueda tolerar, no solamente los pacientes que tengan histaminosis con, con disautonomía, sino que el paciente disautónomo no puede tomar medicamentos, inclusive mismo principio, diferentes marcas. Estaba viendo, Jorge, con tu permiso en el chat, que había alguien que hacía un comentario más o menos así. Es absurdo que el gastroenterólogo me mande el medicamento, creo que habló de omeprazol, pero todos los medicamentos inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, rabeprazol, esomeprazol, pantoprazol, todos los prazoles y los medicamentos para el reflujo, que sería, por ejemplo, la domperidona o el levosulpiride, todos esos medicamentos resulta que se los mandan media hora o una hora antes de las comidas y esos medicamentos si tienen lactosa y el paciente no está en tratamiento de la lactosa por déficit de lactasa, entonces en vez de mejorar van a empeorar y hacen una endoscopia y en la endoscopia posiblemente ese paciente con reflujo no tiene gastritis. El reflujo del paciente eh, eh, funcional, es decir, disautónomo o funcional, generalmente la gastritis no son el común denominador. El reflujo es gaseoso. De ahí viene que no se encuentren en muchas endoscopias señales de irritación gástrica o esofágica como tal. Muy bien. Preguntan, ¿cuál es la relación entre dieta, dolor y sueño? Sí, bueno, una pregunta amplia, amplia, compleja, pero tenemos todos los elementos para responderla porque ya en la conversación se han mencionado. Por ejemplo, hay pacientes que no comiendo se muestran más activos, se muestran mucho más activos. Estamos hablando siempre de disautonomía, ¿no? Porque si una persona come, por ejemplo, yo como y como
500 gramos de carne y lo acompaño de patatas y lo acompaño de una bebida, yo voy a hacer después una fase de sueño que se llama alcalosis metabólica por la cantidad de ácido que vacíe del estómago al duodeno. Eso es una alcalosis, ese es el somnífero más potente que podemos tener, es una comida copiosa o abundante. Pero ese es el paciente no disautónomo. El paciente disautónomo lo más extraño es que si tú quieres subir el azúcar cerebral, el cerebro trabaja básicamente con oxígeno y con glucosa, si tú quieres subir el azúcar, no debes comer azúcar, porque si comes azúcar vas a hacer hipoglicemia reactiva. Entonces, bueno, no es exactamente la intención del día de hoy. Espero que no sea un distractor para las preguntas muy interesantes que se han hecho hasta ahora y seguro se harán después. Es que el comer azúcar, si se acompaña de una combinación previa de aceites, el aceite va a evitar la hipoglicemia. Y en ausencia de, si aún con hipoglicemia, tenemos una segunda fuente energética que está dada por el aceite. De tal manera que una hipoglicemia, 60 miligramos, pero con calorías que se han absorbido de una fuente de lípidos, aceites, que no sea extra virgen de oliva, este, eh, repito, de calorías prestadas a través de los aceites, entonces ese paciente puede consumir algo más de carbohidratos sin tener hipoglicemia. Ese es lo que llamamos un poquito el tratamiento secuencial para ir permitiendo que el paciente vaya consumiendo un poquito más de carbohidratos. Porque en general las dietas en el paciente disautónomo son bajas en carbohidratos, definiéndose 100 gramos, 50 gramos, 20 gramos, eso varía de paciente en paciente. Muy bien, son muchas preguntas. Lamentablemente no las podemos atender todas. Hemos tratado de atender todas las posibles y sobre todo aquellas que se reúnen y se suman. En unas últimas dos preguntas para poder cerrar sería, la primera, si la enfermedad inflamatoria intestinal puede ser consecuencia de la disautonomía. Claro, sí, sí, sí. Por ejemplo, hay formas disautonómicas primarias, ¿no? Eh, la forma disautonomía como tal puede ser neurológica, Parkinson Plus, pueden ser de tipo cardiovascular, hipotensión, hipertensión, síncope, arritmia, y existe un trastorno primario de la función intestinal. Recordando que el intestino tiene reguladores y contrarreguladores simpáticos y parasimpáticos, que son muchísimos, muchísimos. Hay más neuronas en el intestino que neuronas en el cerebro. Estamos hablando de un sistema neuronal muy complejo. Entonces, al haber, al haber actos, arcos reflejos, por ejemplo, un dolor en el glúteo llamado síndrome piramidal o piriforme, que es ese dolor que es muy frecuente tanto en el fibromiálgico como en es decir, fibromiálgico tanto en él como en la disautonomía, es un dolor que se simula mucho un cuadro de ciática. Y es un paciente que todo el tiempo tiene un dolor hacia el glúteo, del glúteo hacia la parte posterior de la pierna, y resulta que en la mañana cuando se levanta le molesta la planta de los pies, las manos dormidas, el dolor en el cuello, la región cervical, va el dolor inclusive la parte posterior de la espalda hasta que llega al glúteo. Entonces, es posible que esa condición musculoesquelética, ese falso síndrome ciático o esa ciatalgia sea producida por un cuadro digestivo. Entonces, es posible que tengamos un problema primario digestivo y que esté produciendo un problema musculoesquelético o fibromiálgico o fibromiocítico. Algún día explicaré para mí en qué consiste la diferencia, entendiendo que hoy son sinónimos. Pero también existe, por ejemplo, pacientes que desarrollan una disautonomía sin saber por qué. Un cuadro viral despulió la, la mucosa absortiva intestinal y no se absorbió
temporalmente no se absorbió los nutrientes, particularmente los carbohidratos, y fermentan en el colon. Entonces, un problema primario del intestino por virus, bacterias u hongos puede producir también, sin ser disautónomo, puede producir cuadros de inflamación. Así el responsable no sea la lactasa, sino lo que es responsable es un proceso viral infeccioso, por ejemplo, la yardia, Yardia lamblia, la yardiasis, vive en el duodeno, tapiza el duodeno y produce un síndrome mal absortivo a todo. Entonces, usted come y la evacuación es inmediata, se acompaña de cólicos. Entonces, existen disautonomías que son primarias intestinales, disautonomías que son secundarias por virus, bacterias u hongos, y son secundarias también, así como el intestino llama a la contractura del hombro, existen cuadros en los cuales la contractura de los rectos abdominales producen un arco reflejo que en vez de decir yo, me duele el recto abdominal, lo que yo interpreto es que no es el recto abdominal, lo que interpreto es que el colon o es el estómago. Entonces, el estómago, que está controlado más allá de la conciencia por las funciones autónomas, entonces se produce un cuadro de vómito incoercible, repetitivo, que no mejora con nada, y resulta que lo que hay es una contractura del recto anterior, pacientes tratados aquí en Panamá, que mejoraron con el tratamiento local del recto anterior, bloqueando tanto el dolor o relajando el músculo o colocándole miorelajantes. Muy bien. Pues sí, antes de hacer la última pregunta, deseamos informar a todos que esta conferencia está siendo grabada para beneficio de todos y estará disponible para que la puedan volver a ver, ya que lo han preguntado muchas veces, en la página de la Fundación Disautonomía Panamá, www.disautonomiapanamá.org. Doctor, piden que por favor si pudiera reiterar cuáles son las pruebas para poder determinar la histaminosis. Perfecto. ¿Cómo no? En primer lugar, clínica, 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 clínica. Eso es lo que nos enseñan a los médicos desde que tenemos el cabello negro. Es signos y síntomas de un cuadro de distensión abdominal o un cuadro alérgico o un asma que no mejora o una urticaria. Hecha la buena historia clínica, procedemos al laboratorio. Las pruebas son evaluación de histamina sanguínea alta, puede ser o por síndromes mastocitarios o porque la está absorbiendo a través del intestino, particularmente el colon ascendente. El colon ascendente es donde se absorbe. Entonces pedimos histamina y pedimos actividad DAO. Actividad DAO. Y ellos se expresan en valores, entonces adecuada, media, actividad débil. Entonces, ¿qué significa que tenga una actividad débil? No va a ser el diagnóstico de histaminosis, sino que si hay una sobrecarga de vitamina C. Yo soy amigo, por ejemplo, de los multivitamínicos. Yo mando zinc, que es obligatorio para bajar, para aumentar la actividad DAO, usted tiene que mandar vitamina C, tiene que mandar cobre, tiene que mandar zinc, tiene que mandar vitamina B6, pero en concentraciones que no tenga efectos deleterios o negativos. Entonces, un multivitamínico va a cumplir con los requerimientos de la actividad DAO sin afectar las megadosis o las dosis elevadas de vitamina C. Entonces, no soy enemigo de la vitamina C. Lo que soy específicamente en el campo de la disautonomía, no muy amigo de aquello que fermenta y produce por esa vía alcohol, CO2. Entonces pedimos DAO, pedimos la actividad DAO que se pide actividad DAO. Y se puede pedir concentración DAO, más difícil que generalmente los laboratorios hacen o concentración o actividad DAO, y se pide también una histamina. Se puede hacer con valores normales, con la clínica, como habíamos dicho, una prueba terapéutica con la DAO exógena, es decir, con la enzima en presentaciones de 10.000 y 20.000 unidades, y muchos pacientes que pudieran tener actividad DAO normal, histamina normal, van a mejorar. Muy bien.
Perfecto, doctor. No sé si sería posible una última pregunta, ya que preguntan algo que es el tema del momento, que es cómo está afectando la cuarentena del COVID a los pacientes con disautonomía para cerrar. Claro, esa es la peor pregunta para cerrar, porque es la mejor pregunta para abrir. Sería un tema extraordinario que pudiéramos resolverlo en la próxima sesión, ¿no? Perfecto. Pero sí, es un tema que me fascina, ¿no? Me fascina. Existe junto, eh, en conjunto con la disautonomía, con los síntomas disautonómicos, existe también síntomas de tipo muscular, fibromiálgico o fibromiocítico. Vamos a decir fibromiálgico. Entonces tenemos dolor muscular, planta de los pies, apoyas en la mañana, duele en la planta de los pies, las manos dormidas, el dolor hacia la masa gemelar detrás de las piernas. Entonces existen signos que son musculares o musculoesqueléticos o articulares. Existen signos que son signos y síntomas que son de tipo disautónomo y existe para abrir el próximo reto la distimia. El paciente, como hemos dicho, se trata de un niño, 3 años, que tiene intolerancia a la lactosa, que duerme mal, que no sabe por qué no duerme, pero se siente protegido cuando viene la mamá lo abraza, lo incorpora, corrige, corrige el reflujo. La mamá cuando incorpora a un bebé, inclusive eh, en- estamos hablando de tan temprano como 6 meses o 7 meses, que ya puede haber cierto grado de intolerancia a la lactosa. De hecho, la hay, ¿no? Y si no hay intolerancia a la lactosa, hay el reflujo del neonato. Entonces, ¿qué hace la mamá? La mamá amorosa, preocupada, al hijo con llanto, lo, 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 lo lleva a una posición cómoda, de afecto, lo acerca, el niño se siente protegido y quien le quita eso, eso que siente, que es algo dispéptico, algo absortivo, algo de dolor, que él no entiende, un niño de 6 meses o 3 años no entiende qué es lo que le está ocurriendo, pero cuando viene la mamá se le quita todo. Entonces, esos niños, generalmente, como la intolerancia a la lactosa y el reflujo gastroesofágico son condiciones preexistentes y existentes para toda la vida, es muy probable que asocie el niño el cuadro de la nocturnidad con el malestar. Y después, si usted no trata el malestar en etapas precoces de la vida, la nocturnidad es mala. Y cada vez que el niño entra en nocturnidad, desarrolla una fobia que se llama nictofobia. Entonces, la nictofobia, que es mucho más frecuente, forma parte de las alteraciones distímicas del disautónomo fibromialgia. Es posible encontrar nictofobia, miedo a la soledad nocturna. Hay dos grupos de personas que en la etapa evolutiva inmediata de la soledad nocturna lo que quieren es que amanezca temprano, no dormir de noche, invertir el ritmo del sueño y aman la idea de salir de su casa porque son claustrofóbicos. Entonces, en los miedos evolutivos asociados a los diferentes trastornos orgánicos, está primero la nictofobia o fobia a la soledad nocturna, después la claustrofobia, empezamos a abrir las puertas del baño, no queremos las puertas abiertas, las puertas cerradas de la habitación, entonces la claustrofobia, después empieza la necesidad de salir urgente. Al aparecer la claustrofobia, quieren salir de la casa. Entonces, si está en esa etapa evolutiva y el COVID restringe la salida, bueno, vamos a tener a un niño o a un adulto con crisis de ansiedad comiendo después de las 4 de la tarde cualquier cosa que se le atraviese, porque la misma ansiedad busca elevar la serotonina a través de la ingesta de carbohidratos. Para complementar esta pregunta, que la disfruto y ojalá sea este, objeto de próximas reuniones, si ese niño que fue primero nictofóbico, después fue claustrofóbico y después eh, se sintió cómodo con las multitudes, tarde o temprano, estamos hablando de 5, 10, 15, 20, 25 años, en algún momento las multitudes van a aturdirlo. Se llama agorafobia.
claustrofobia, miedo a las multitudes o a los espacios abiertos. Acrofobia, el miedo a las alturas. Entonces, esa persona que, está, que se siente en disconfort, que antes no entendía por qué era claustrofóbico, después le gustó salir, es lógico que sin claustrofóbico le guste salir de la casa, y después empieza a sentir agorafobia. En los colegios es clásico, la agorafobia, en los centros comerciales, en los cines. Entonces, ese niño que antes era feliz porque podía, no feliz, que podía compensar la claustrofobia saliendo, ahora el COVID le impide salir. Entonces, el COVID resolvió mucho al, al que ya siente agorafobia, perdón, quien ya siente el miedo a las multitudes se queda encerrado. La excusa es perfecta para quedarse encerrado porque el COVID impide que salga. En cambio, el que está claustrofóbico, una etapa previa, odia el encierro. Entonces, COVID es un detonante para el 80-90% de los pacientes disautónomos. Aparte de que cualquier persona sin disautonomía, el mero hecho de que salgamos de nuestros esquemas laborales, de trabajo, cansancio físico, ejercicio, actividades programadas, amén de las carencias económicas derivadas de esto y el temor al futuro. No hay población que no sea afectada por el COVID. Pero hay dos tipos de pacientes en disautonomía. Uno se va a sentir muy tranquilo en su casa y, porque él le tiene miedo a las multitudes. Y otro que va a tener eh, un gran desespero en su casa porque le quitaron el placer de poder salir de su casa porque predomina todavía la claustrofobia. Es un tema muy rico, muy florido, muy interesante que valdría la pena desarrollar a futuro. Excelente, lo vamos a tomar en cuenta para ver si desarrollamos en el futuro una conferencia sobre eso. Por este medio damos por terminado la conferencia. Les recordamos que esta conferencia ha sido grabada y estará disponible oportunamente en la página de la Fundación Disautonomía Panamá, www.disautonomiapanamá.org. Agradecemos al doctor Huberto Farzanella por tan excelente charla, a la Facultad de Medicina, a la Universidad de Panamá, a la Fundación Disautonomía Panamá, en nuestro beneplácito con la Aurodisautonomía, Disautonomía Chile, Disautonomía Latinoamérica y Disautonomía Guate como participantes de esta conferencia, y en fin a todas las distinguidas personas que han dado su tiempo para hacer posible esta conferencia, y a todos los participantes por su interés y por participar y estar presente hoy para beneficio de todos los que sufrimos de esta condición. Muchísimas gracias y oportunamente pues estaremos comunicando en las redes a las actividades. Dale la mano a la disautonomía, que es la actividad que estamos llevando a cabo en Panamá para dar a conocer toda esta actividad y en fin, gracias a todos por tan importante contribución. Exacto, quiero despedirme con unas palabras muy breves. Siempre es reconfortante para aquellas personas que hemos trabajado con disautonomía durante muchísimos años y trabajamos en la parte de investigación, el que la persona que es receptora del conocimiento, primero se sienta identificado con el mensaje que se está transmitiendo. Esa es una adecuación, es muy importante. Entonces, la emoción parte de que he sido escuchado y ese conocimiento es posible, seguro, se ha multiplicado el día de hoy y podemos producir beneficios, no solamente a nosotros en primera persona, sino colaborar a manera de consejo. Recuerden que el acto médico es un acto muy formal, pero siempre habrá un consejo oído o no oído que podamos multiplicar. A todos ustedes, muchas gracias por ser multiplicadores de este pequeño y humilde esfuerzo que hacemos desde Panamá. Gracias a todos y muy buenas tardes.